ahora en C5N acaba de tuitear Sergio Massa. Darío Gaño con toda la información. Les comunico que Raúl Rigo será el secretario de Hacienda. Esto es el primer nombre del equipo que acompañará a Sergio Massa al frente del Superministerio de Economía. Y Raúl Rigo es la persona que se había indicado como secretario de Hacienda, quien ya había sido durante tanto tiempo, había ocupado ese cargo y que con Batakis lo había dejado. Sigue el tuit del nuevo ministro de Economía desde el miércoles. Lo acompañarán a Raúl Rigo Jorge Domper, que era secretario del Tesoro, como subsecretario de Presupuesto, y Claudia Balestrini, a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. El objetivo es ordenar y cuidar las cuentas públicas. Decide Sergio Massa que el primer nombre a comunicar... ¿Eso se traduce como equilibrio fiscal? Eso se traduce como que la prioridad para Massa está por dónde se vea el equilibrio fiscal, dónde se vea el presupuesto, dónde se vea lo que sale y lo que entra, muy de cerca con respecto a lo que viene y lo que tiene que monitorear el gobierno de cara al FMI, lo que le prometió el gobierno que va a monitorear muy de cerca, que es obviamente las salidas y las entradas de lo que gasta la economía, y sobre todo en una economía con una palabra que repitió 3 veces en el último hilo de Twitter que publicó Massa, que es la palabra orden, y hacia eso quiere apuntar el ministro. Les comunico entonces que Raúl Rigo será el secretario de Hacienda. Lo que se sabía, venía siendo el secretario de Hacienda hasta la asunción de Batakis, y los nombres que suma Massa son el de Jorge Domper, que había estado en el Tesoro, y el de Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Son, dirigentes muy cercanos a Massa. ¿Es parte de su núcleo más cercano, más próximo, o es parte de acuerdos? Es parte de lo que ya venía. Se decía que Raúl Rigo era como la única política de Estado que tiene la Argentina, porque siempre estaba ahí. Siempre es el que se encargaba en la Secretaría de Hacienda de hacer la cuestión administrativa, de la cuestión más sensible en cuanto a los números, a quién tiene que firmar qué, de nuevo, qué sale, qué entra, y lo relacionado al Tesoro, que lo está monitoreando el FMI, el ida y vuelta con el Banco Central. Importante este primer tuit en este 1 de agosto. Hace instantes tuiteó Sergio Massa. Está dando la información de los primeros nombres que van a conformar el equipo económico. Y ahí se confirma lo que había anticipado, que iba a ser por Twitter la comunicación de su equipo. De nuevo, Raúl Rigo, el primero, el secretario de Hacienda, y queda saber quién va a ser el secretario de Industria o de Producción, saber quién va a ser, muy importante, el encargado de Agricultura, el encargado de la parte más sensible políticamente que tuvo el gobierno en las últimas semanas. El reemplazante de Julián Domínguez. El reemplazante de Julián Domínguez, el reemplazante del interlocutor con el sector que más de espaldas le había dado a la economía argentina en los últimos meses, pero que tenía que negociar. En un ratito también quiero que me hables de qué es lo que va a pasar con la liquidación, que eso es clave en la economía argentina. Estos son los primeros nombres, la conformación del equipo. Quien estamos viendo en imagen es Raúl Rigo. Recién hacía la mención Darío Gaño de un hombre de muchísima trayectoria, conformando además parte del gobierno nacional. Había salido momentáneamente con la asunción de Batakis, vuelve como secretario de Hacienda. Este es el primer jugador del equipo económico de Sergio Massa que acaba de anunciar. Se presumía, se conocía, se especulaba, ahora está la confirmación. En las primeras informaciones que empiezan a surgir desde el tuit de Sergio Massa anunciando los primeros nombres de este equipo económico. Ya mencionó a Raúl Rigo, ya mencionó a Jorge Domper y también a Claudia Balestrini. Faltan muchos integrantes de este super equipo económico que empieza a jugar en la República Argentina. Estos son los primeros datos y posiblemente no, van a seguir siendo anunciados vía Twitter. Ese va a ser el mecanismo elegido, por lo menos para dar la información, para confirmar la información, Darío. Sí, después obviamente tendrá su conferencia, la foto con todos, y ni que hablar el miércoles, que en esto que quiso mostrar Massa de que la comunicación está cambiando, una comunicación muy importante para una economía en crisis, el miércoles
va a anunciar medidas, dijo el nuevo ministro de Economía, y también ahí mostrará el equipo. Seguimos acá con Darío Baño con toda la información. Faltan nombres para terminar de conformar y de conocer cuál es el equipo de Sergio Massa en instantes. Más nombres, más dirigentes políticos que empiezan a asumir cargos importantes y principalmente a la expectativa también de la apertura de los mercados. Toda la información, todo lo que pasa en la Argentina, pasa en Turno Mañana. Ya venimos.